El gran salón del Consejo Galáctico estaba iluminado por miles de cristales flotantes que proyectaban hologramas de sistemas estelares y planetas recién descubiertos. Cada rincón estaba lleno de delegados de razas alienígenas, desde criaturas con tentáculos que podían manipular energía, hasta seres de densidad gaseosa capaces de comunicarse a través de impulsos mentales. Todos miraban con solemnidad los elevados tronos que formaban un semicírculo perfecto alrededor de la plataforma central. Pero aquel día, la solemnidad se mezclaba con risas contenidas. Los líderes recordaban la broma que habían jugado años atrás. La princesa exiliada, joven, hermosa y proclamada infértil, había sido enviada a un planeta remoto bajo el pretexto de una misión diplomática imposible. Todos estaban convencidos de que su linaje terminaría en aquel lugar olvidado del universo. Algunos incluso habían hecho apuestas sobre cuánto tiempo tardaría en sucumbir a la soledad o al fracaso. Mientras los delegados murmuraban entre ellos, la atmósfera cambió de repente. Una vibración en el espacio exterior hizo temblar el suelo del salón. Los sensores del Palacio Central detectaron algo inusual. Una nave desconocida emergía del hiperespacio, acercándose rápidamente a la órbita de la capital galáctica. Su diseño era diferente a cualquier tecnología conocida. No emitía rayos de guerra, ni estaba cubierta de escudos relucientes. Su forma era humanoide, elegante y perfectamente simétrica, con líneas suaves que parecían reflejar la luz de los soles cercanos. El murmullo del consejo se transformó en silencio absoluto. Incluso los líderes más arrogantes, acostumbrados a la guerra y la diplomacia brutal, no podían contener la sorpresa. Nadie podía reconocer la procedencia de la nave, ni imaginar la audacia de quien la pilotaba. De repente, la pantalla de comunicación central se iluminó y mostró una figura inconfundible. La princesa exiliada apareció ante todos, radiante y segura de sí misma, con un porte que irradiaba autoridad. Su cabello flotaba ligeramente por el campo de gravedad artificial de la nave, y su mirada reflejaba inteligencia, coraje y algo más que ningún alienígena podía comprender del todo, determinación pura. Pero lo que realmente paralizó al consejo no fue su presencia. Era el niño en sus brazos. Un pequeño humanoide, con ojos curiosos y brillantes, que miraba a cada líder como si entendiera más de lo que un niño podría. Algunos delegados retrocedieron, confundidos y asustados. Otros intercambiaron miradas, sin poder pronunciar palabra. Nadie podía creer lo que veían. La princesa que todos habían dado por incapaz de tener descendencia regresaba con un heredero. El consejo permaneció en silencio mientras la princesa hablaba, aunque sus palabras eran mínimas. No era necesario decir nada. Su sola presencia hablaba por sí misma. La cámara giró lentamente para mostrar cada reacción. Delegados que se tapaban la boca con tentáculos, otros que jadeaban en sorpresa, y algunos cuyos rostros no podían ocultar la incredulidad y el miedo. Aquellos que se habían reído años atrás ahora sentían un nudo en el estómago. El equilibrio de poder en la galaxia estaba a punto de cambiar. Mientras tanto, los hologramas de los sistemas estelares comenzaron a registrar el incremento de energía que emanaba del heredero. Era un fenómeno que los sensores alienígenas nunca habían detectado, una señal débil pero constante de potencial desconocido, como si aquel niño hubiera heredado algo más que sangre, una fuerza que podría desafiar siglos de dominio político y militar. La princesa caminó hacia la plataforma central de la nave mientras el niño la seguía con pasos firmes y seguros, aunque su cuerpo era pequeño y delicado. Cada movimiento estaba lleno de confianza, y cada mirada dirigida a los líderes del consejo parecía retar la arrogancia de quienes habían osado subestimarla. La nave transmitía imágenes de cada gesto, de cada respiración, y el suspense se volvió casi tangible. Nadie sabía cómo reaccionar, ni cuál sería el siguiente movimiento de la princesa. Los líderes comenzaron a hablar entre ellos en sus lenguas nativas, tratando de calmarse y de buscar una estrategia. Pero cada palabra era inútil. El tiempo de la sorpresa había pasado y ahora comenzaba la verdadera tensión. Algunos proponían ataques inmediatos, otros sugerían enviar emisarios,
pero todos temían actuar sin entender completamente la situación. Nadie había previsto que la princesa regresaría con un heredero, y mucho menos con un potencial que podría cambiar la historia de la galaxia. Finalmente, la princesa levantó la mano en un gesto de calma, y el niño imitó su movimiento. La señal de paz contrastaba con la tensión de la sala, pero no mitigaba el miedo. Era un recordatorio de que ellos habían cometido un error monumental. Habían tratado de humillarla y subestimarla, y ahora el error se les presentaba en la forma más poderosa posible. En ese momento, la cámara enfocó al niño, cuyos ojos brillaban con una luz que parecía reflejar la inteligencia de siglos. La audiencia comprendió que aquel heredero no era solo un símbolo de venganza, sino un catalizador que podía cambiar para siempre la política, la estrategia y el destino de todos los sistemas estelares. El consejo permaneció paralizado. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. El suspense era total, y la galaxia entera parecía contener la respiración ante aquel momento histórico. La princesa infértil había regresado, y con ella, un heredero que nadie esperaba años atrás. La princesa había sido una de las figuras más prometedoras de su planeta natal. No solo poseía inteligencia estratégica, sino también una habilidad diplomática que superaba a cualquier adulto en el consejo. Pero la envidia y el miedo de las otras razas la marcaron como un blanco perfecto para la humillación. El día de su exilio comenzó con un desfile en su honor, aunque nadie en la sala desconocía la verdadera intención: ridiculizarla frente a toda la galaxia. Los líderes alienígenas se reunieron en la cámara principal, ocultando sus sonrisas maliciosas tras máscaras de respeto protocolario. Uno tras otro, pronunciaron discursos que alababan el potencial de la princesa para la diplomacia mientras planificaban en secreto enviarla a un planeta inhóspito, lleno de tormentas de radiación y sin recursos adecuados para sostener vida compleja. La noticia de su infertilidad se había filtrado deliberadamente. Se había convertido en una especie de broma cósmica, la princesa que nunca podrá dejar descendencia. Los rumores se extendieron como fuego en toda la galaxia. Algunos líderes incluso hicieron apuestas secretas: cuánto tiempo tardaría en sucumbir a la soledad, si lograría sobrevivir, o si algún día regresaría para reivindicarse. Todos estaban convencidos de que la joven desaparecería sin dejar rastro, víctima de la propia naturaleza y del aislamiento. Cuando finalmente fue enviada, la nave que la transportaba estaba desprovista de cualquier tecnología avanzada. Los escudos eran mínimos, los sistemas de soporte vital apenas suficientes, y los motores incapaces de realizar maniobras evasivas ante posibles amenazas. Su destino había sido calculado con precisión: un lugar donde nadie podría ayudarla, donde nadie podría intervenir. Sin embargo, lo que los alienígenas no previeron era la resiliencia que ardía en la princesa. Durante los primeros días en el planeta remoto, enfrentó tormentas eléctricas que podían destruir una ciudad entera, temperaturas extremas que quemaban y congelaban, y criaturas salvajes que la observaban con hambre en la penumbra de la noche. Pero cada desafío no la quebró, la fortaleció. Aprendió a leer los patrones de las tormentas, a encontrar alimentos en lugares donde nadie habría buscado, y a comprender los comportamientos de la fauna local. Mientras tanto, en el Consejo Galáctico, los líderes seguían burlándose. Cada transmisión de reconocimiento oficial de la princesa era seguida de susurros de duda y carcajadas escondidas. Nadie imaginaba que cada humillación, cada burla y cada desprecio acumulado se estaba transformando en algo mucho más peligroso: una determinación silenciosa de no solo sobrevivir, sino de regresar más fuerte de lo que jamás habían concebido. Durante los primeros meses en el exilio, la princesa exploró los restos de civilizaciones olvidadas en su planeta. Descubrió tecnología antigua y ecosistemas que habían sobrevivido a catástrofes galácticas. Allí, en medio de ruinas y libros de conocimiento perdidos, comprendió que su infertilidad no era un límite absoluto. Existe un secreto que podía desbloquear la vida incluso en condiciones imposibles. Pero acceder a ese secreto requería paciencia, inteligencia y una alianza improbable. Con el tiempo,
La princesa encontró esa alianza. Una especie local, olvidada por la galaxia y extremadamente avanzada, reconoció en ella un espíritu capaz de desafiar los límites de la naturaleza. La ayudaron a comprender cómo podría concebir un heredero, cómo podría protegerlo y cómo podría entrenarlo para un futuro que nadie podría prever. Cada lección, cada instrucción, se grababa en su memoria, y con cada día que pasaba, la princesa se transformaba de víctima a estratega, de exiliada a comandante. Mientras ella aprendía, los líderes del consejo continuaban sus juegos de poder. Planeaban guerras, alianzas y traiciones, sin imaginar que la niña que había enviado al olvido estaba absorbiendo conocimiento y fuerza que algún día lo superaría a todos. Incluso las tecnologías que creían exclusivas de su propio dominio estaban siendo estudiadas y entendidas por la princesa en su exilio, refinadas y adaptadas para sus propios propósitos. Cada noche en aquel planeta remoto, la princesa miraba las estrellas y recordaba la humillación, las risas y los desprecios. Cada recuerdo era un recordatorio de lo que había sufrido, y cada recuerdo se transformaba en combustible para la venganza. La humillación que los líderes creyeron definitiva se convirtió en el motor de su regreso, y cada desafío que enfrentó reforzó la estrategia que pronto pondría en práctica. Los años pasaron y mientras la galaxia continuaba su rutina de intrigas y guerras menores, nadie sospechaba que la princesa estaba construyendo algo imposible. Una alianza secreta, un heredero con potencial sin igual, y un conocimiento profundo que combinaba la ciencia, la estrategia y la diplomacia en un solo plan maestro. Cuando finalmente tomó la decisión de regresar, su determinación era absoluta. Sabía que la sorpresa sería total, que el miedo reemplazaría la risa, y que la galaxia entera quedaría paralizada ante lo que había logrado. La princesa infértil, despreciada y exiliada, regresaba con un heredero y un plan que nadie podría detener. El suspense de aquel momento no era solo para los líderes alienígenas. También estaba destinado a la audiencia, que ahora comprendía que la historia de humillación que parecía cerrar un capítulo en su vida en realidad estaba forjando un futuro que nadie podría anticipar. El planeta al que la princesa había sido enviada como castigo era, a primera vista, un mundo desolado. Rocas volcánicas, tormentas de radiación y cielos grises dominaban el horizonte. Sin embargo, bajo esa apariencia inhóspita, existía un secreto que nadie en el Consejo Galáctico podía imaginar. Explorando los vastos territorios del planeta, la princesa descubrió ruinas antiguas, estructuras talladas en cristal y metal desconocido, y sistemas de energía que parecían vibrar con vida propia. Cada hallazgo era un misterio. ¿Quién había construido todo aquello y por qué? Con paciencia, comenzó a estudiar los símbolos y los mecanismos, interpretando cada patrón y cada señal. No solo era arqueología, era una especie de lenguaje codificado que hablaba de poder, longevidad y posibilidades más allá de la biología conocida. En lo profundo de uno de los cañones más remotos, la princesa encontró algo inesperado, una especie alienígena ancestral, pequeña pero extraordinariamente sabia. Estos seres no tenían un aspecto amenazante. Su piel brillaba tenuemente, sus ojos eran multifacetados y cada movimiento parecía cargado de intención. Habían permanecido ocultos durante milenios, observando la evolución de los mundos cercanos y las razas que los habitaban. Cuando la princesa se presentó ante ellos, inicialmente hubo desconfianza. Pero rápidamente percibieron algo inusual: su determinación, su inteligencia y la fuerza que emanaba de su espíritu, incluso después de haber sido exiliada y humillada. Los ancianos de la especie ancestral entendieron que ella no era una visitante común. Era alguien destinado a cambiar el curso de la galaxia. Los secretos del planeta comenzaron a revelarse poco a poco. La princesa aprendió que la infertilidad no era un límite absoluto, sino un desafío que la biología podía superar con la combinación correcta de energía genética y tecnologías olvidadas. Los antiguos le enseñaron cómo interactuar con los sistemas de vida del planeta, cómo desbloquear capacidades que cualquier otra raza consideraría imposibles, y cómo proteger a un heredero antes incluso de que naciera. Cada lección era compleja y peligrosa.
La princesa pasaba días y noches estudiando, experimentando y entrenando. La especie ancestral la guiaba, pero no intervenía directamente. Ella debía demostrar que podía dominar los secretos por sí misma. Con cada prueba superada, su confianza crecía y la sombra de los que la habían humillado se volvía más difusa, reemplazada por un plan cada vez más audaz. Además, la princesa descubrió tecnologías ocultas que combinaban biología y energía pura, herramientas que podían amplificar la inteligencia, la fuerza y la longevidad de un ser vivo. Comenzó a comprender que el heredero que podría concebir no sería simplemente un niño humanoide. Sería un catalizador de cambios en toda la galaxia, capaz de influir en alianzas, guerras y políticas con un poder que el Consejo nunca podría prever. Mientras tanto, el planeta parecía casi consciente de su presencia. Ecosistemas enteros reaccionaban a su llegada. La flora se abría, la fauna se acercaba con curiosidad, y los antiguos dispositivos vibraban sutilmente cuando ella pasaba cerca. Era como si el planeta mismo reconociera que había llegado alguien destinado a desbloquear su verdadero potencial. Cada descubrimiento alimentaba la determinación de la princesa, y cada lección aprendida la acercaba más a su retorno triunfal. El niño que eventualmente nacería fue concebido con este conocimiento y tecnología combinados. Los ancianos de la especie ancestral la ayudaron a preparar todo, desde la concepción segura hasta la protección de su descendencia frente a posibles ataques o enfermedades desconocidas. Cada medida era meticulosa. Cada paso aseguraba que el heredero llegaría al mundo completamente preparado para su destino. Mientras ella entrenaba, la princesa también comenzó a planear el regreso. No sería un simple retorno, sería una entrada calculada, diseñada para provocar sorpresa, respeto y miedo entre los que la habían subestimado. Visualizaba el gran salón del consejo, sus tronos elevados y las risas que una vez la habían humillado. Sabía que su retorno cambiaría para siempre el equilibrio de poder. Años de exilio y aprendizaje se combinaron en una sola fuerza. La princesa ya no era la joven que había sido enviada como broma. Ahora era una estratega, una protectora, y la portadora de un secreto que podía reescribir la historia de la galaxia. Cada día en aquel planeta le había enseñado algo nuevo: paciencia, resiliencia, ingenio, y sobre todo, la importancia de mantener la calma mientras los demás subestimaban su poder. El secreto del planeta ya no era solo un conocimiento antiguo o una tecnología olvidada. Era la base de un plan maestro, el regreso de la princesa con un heredero que no solo desafiaría a los líderes del consejo, sino que los obligaría a reconsiderar cada juicio, cada broma y cada desprecio que habían cometido contra ella. Cuando finalmente miró las estrellas, la princesa comprendió que había llegado el momento. Su tiempo de aprendizaje había terminado. Su alianza con los ancianos y el planeta estaba sellada, y su regreso sería imparable, imprevisto y definitivo. El suspense que había construido en silencio durante años estaba a punto de estallar ante la galaxia, y nadie podría detenerlo. La princesa respiró hondo, acarició la pequeña cabeza de su futuro heredero y susurró: «Todo comienza ahora». El planeta, silencioso y ancestral, parecía asentir. La escena estaba lista. La galaxia estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre la historia del Consejo Galáctico y de todos los sistemas estelares. Tras años de exilio y aprendizaje, la princesa ya no era la víctima que los líderes del Consejo habían imaginado. Cada día en aquel planeta remoto la había convertido en una estratega consumada, en una líder capaz de anticipar movimientos y prever reacciones. Su alianza con los ancianos de la especie ancestral no solo le había enseñado cómo concebir y proteger a su heredero, sino también cómo construir un plan que nadie en la galaxia podría contrarrestar. El planeta, con su red de tecnología y conocimiento antiguos, se convirtió en un verdadero cuartel general. Allí, la princesa entrenó a su hijo desde el momento de su nacimiento, enseñándole lenguaje, estrategia, y una intuición que parecía casi sobrenatural. Cada gesto del niño estaba estudiado, cada mirada era un recordatorio de la fuerza y del destino que llevaba en su sangre. La princesa sabía que,
Cuando regresaran, el consejo no tendría opción más que reconocer su poder. Pero la preparación no se limitó al heredero. La princesa reunió aliados inesperados, especies menores, olvidadas por la galaxia, que habían sido subestimadas por los grandes poderes. Estos aliados aportaron flotas pequeñas pero veloces, tecnologías únicas y conocimientos secretos que podrían desestabilizar cualquier ataque sorpresa del Consejo. Cada pacto estaba cuidadosamente planeado, cada alianza sellada con estrategias que aseguraban lealtad absoluta. La princesa no se permitió errores. Cada nave que construía, cada sistema de comunicación que instalaba, cada entrenamiento que impartía al heredero y a sus aliados, estaba diseñado para maximizar el impacto de su regreso. No era simplemente un acto de venganza. Era un movimiento calculado de poder, destinado a cambiar el equilibrio galáctico para siempre. Los ancianos le enseñaron también a manipular las percepciones. Los hologramas y sistemas de detección del Consejo serían engañados. Harían creer que la princesa regresaba sola, vulnerable, incluso que su flota era pequeña y limitada. Pero la verdad sería devastadora. Una fuerza silenciosa y bien entrenada la acompañaría, y el heredero sería el centro de atención, la chispa que alteraría la política y la diplomacia galáctica en un solo instante. Cada noche, la princesa estudiaba mapas estelares y patrones de comunicación del Consejo. Analizaba movimientos de flotas, cambios de liderazgo y rumores de traición. Con cada dato, ajustaba su plan. Sabía que la clave no era solo llegar con poder, sino provocar sorpresa, respeto y temor en aquellos que la habían subestimado. Cada detalle, desde la entrada de su nave hasta el primer gesto del heredero frente a los líderes, estaba diseñado para generar un impacto psicológico inigualable. Mientras tanto, la galaxia seguía su rutina, ajena al peligro que se gestaba en aquel planeta remoto. Los líderes del Consejo creían que habían terminado con la princesa, que su exilio era definitivo, que su descendencia nunca existiría. Nadie podía imaginar que, entre los cielos de un mundo olvidado, una fuerza se estaba formando, lista para cambiarlo todo. La princesa también comenzó a practicar estrategias de confrontación directa. Simulaba debates, audiencias y negociaciones, anticipando insultos, desprecios y amenazas. Cada simulación era una lección de control emocional y liderazgo. Aprendió a mantener la calma incluso cuando la provocación era máxima, a proyectar autoridad sin necesidad de alzar la voz, y a utilizar la presencia del heredero como un recordatorio silencioso de su poder y legado. Además, la princesa diseñó sistemas de comunicación ocultos. Estos canales secretos le permitirían coordinar a su flota y aliados durante el regreso, sin que el Consejo detectara un solo movimiento. Cada nave, cada dispositivo y cada sensor estaba conectado a una red que solo ella podía controlar. La tecnología antigua del planeta combinada con su ingenio personal le otorgaba una ventaja invisible pero decisiva. Mientras todo esto se desarrollaba, el heredero crecía bajo su mirada atenta. No era un niño común. Desde pequeño demostraba una inteligencia sorprendente y un sentido de estrategia innato. Sus juegos eran simulaciones de batallas, sus preguntas exploraciones de tácticas y decisiones diplomáticas. La princesa sonreía, consciente de que el niño estaba absorbiendo enseñanzas que incluso los líderes más antiguos del Consejo tardarían décadas en dominar. El momento de la partida se acercaba. La princesa revisó cada detalle una última vez. La flota oculta, los aliados secretos, las tácticas de distracción, los planes de comunicación, y, sobre todo, la seguridad del heredero. Cada componente estaba sincronizado para asegurar que cuando llegaran, el Consejo no podría reaccionar a tiempo, y la sorpresa sería total. Finalmente, en la noche previa a su salida, la princesa caminó bajo los cielos de su planeta adoptivo, contemplando la galaxia como un tablero de juego. Los ancianos la observaron desde la distancia, orgullosos y silenciosos. Sabían que aquel plan no era solo estratégico, sino histórico. La princesa no regresaba solo para reclamar justicia, sino para demostrar que la fuerza,
la inteligencia y la perseverancia podían cambiar el destino de toda una galaxia. Con el heredero en brazos, la princesa pronunció en voz baja: «Mañana, ellos entenderán que subestimarnos fue su mayor error». Y con esa convicción, la preparación estaba completa. La venganza ya no era un deseo, era un plan maestro en acción, un regreso calculado que ningún líder alienígena habría anticipado. El suspense estaba listo para explotar en cuanto la nave de la princesa cruzara la órbita de la capital galáctica. La galaxia estaba a punto de presenciar el poder de aquellos que habían sido ignorados y humillados durante demasiado tiempo. La nave de la princesa emergió del hiperespacio con una calma que contrastaba con la tensión en la capital galáctica. Su diseño elegante y humanoide brillaba bajo la luz de los soles, reflejando un poder silencioso que ningún sensor había detectado antes. Mientras los líderes del Consejo continuaban con sus intrigas rutinarias, los sistemas de alarma comenzaron a vibrar, y un mensaje urgente apareció en todos los paneles del gran salón. Una nave desconocida se aproximaba a la órbita central. Al principio, algunos delegados pensaron que sería otra nave exploratoria o un error de sensores. Sin embargo, cuando la transmisión holográfica comenzó a proyectarse, la incredulidad se apoderó de todos. La princesa, radiante y confiada, apareció en el centro de la sala, con su hijo en brazos. El niño no era un simple símbolo. Sus ojos brillaban con una luz inusual, y su aura emanaba un poder que los sensores alienígenas no podían clasificar. El consejo se quedó paralizado. Los líderes que se habían burlado de su infertilidad años atrás intercambiaron miradas nerviosas, incapaces de encontrar palabras. La princesa no pronunció ninguna amenaza. Simplemente observó, y su sola presencia generó una tensión que llenó cada rincón del gran salón. El silencio era absoluto, roto solo por el leve zumbido de los sistemas de comunicación intentando analizar la energía que emanaba del heredero. Los delegados comenzaron a registrar los datos, lecturas de energía, pulsos biológicos y patrones de inteligencia que parecían desafiar todas las leyes conocidas. Cada medida indicaba algo extraordinario. El heredero no solo había sobrevivido, sino que poseía capacidades que podrían alterar el equilibrio de poder en la galaxia. Algunos murmuraron sobre la posibilidad de que fuera un catalizador genético, otros sobre que la princesa había descubierto secretos antiguos que ningún científico del Consejo había comprendido jamás. Mientras tanto, los aliados secretos de la princesa, ocultos en órbita, ajustaban sus posiciones. Flotas pequeñas pero poderosas esperaban instrucciones precisas. Todo estaba coordinado, cada movimiento, cada maniobra, cada gesto del heredero y de su madre estaba diseñado para provocar un efecto psicológico devastador en los líderes del Consejo. La galaxia estaba a punto de ver cómo el desprecio y la humillación del pasado se transformaban en poder absoluto. La princesa dio un paso adelante, y el holograma de la nave proyectó un mapa de las rutas estratégicas de la capital galáctica, mostrando puntos de acceso, sistemas de defensa y rutas de evacuación. No era un acto de agresión inmediata, pero el mensaje era claro. Ella conocía cada rincón, cada estrategia, y podía cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Los delegados palidecieron. Algunos retrocedieron en sus tronos, y otros comenzaron a temer por sus carreras y vidas políticas. El niño, aún pequeño, observaba con calma. Su mirada era firme, como si entendiera cada reacción de los líderes alienígenas. Incluso los más veteranos sintieron un escalofrío al percibir la concentración y el entendimiento del heredero. No era solo un símbolo, era una fuerza viva que representaba el futuro, y un futuro que nadie había anticipado. En ese instante, un delegado del Consejo intentó intervenir, hablando con voz autoritaria para ordenar el ataque de las defensas. Pero antes de que pudiera completar la orden, la princesa levantó la mano y el holograma mostró una señal de neutralización. Sistemas de defensa inertes, sensores confundidos, comunicaciones bloqueadas. Cada intento de reacción fue anticipado y neutralizado. La sorpresa y el miedo se habían convertido en armas más poderosas que cualquier nave de guerra o flota de ataque.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando la princesa comenzó a hablar, aunque con palabras mesuradas y calmadas. No era necesario gritar, no era necesario amenazar. Su voz y presencia proyectaban autoridad, y cada líder del consejo comprendió que la situación había cambiado irrevocablemente. La princesa ya no era la joven vulnerable enviada como broma, era la estratega que dominaba el espacio y la política, con un heredero que amplificaba su poder de manera imparable. Algunos delegados comenzaron a cuestionar sus decisiones pasadas. Habían jugado con el destino de la princesa, la habían subestimado y se habían reído de su destino. Ahora, cada broma, cada desprecio y cada humillación cobraba un precio invisible pero aplastante. La princesa no necesitaba acción violenta inmediata. El impacto de su regreso y la presencia de su heredero eran suficientes para hacer tambalear la autoridad del consejo. Mientras tanto, la princesa activaba sistemas de comunicación ocultos, enviando señales a sus aliados en órbita y en sistemas lejanos. La galaxia estaba a punto de presenciar un cambio de poder silencioso pero devastador. El control del consejo estaba en riesgo, y la balanza comenzaba a inclinarse a favor de la princesa y su heredero. Cada movimiento estaba planeado, cada gesto era un mensaje, y cada segundo aumentaba la tensión y el suspense dentro del gran salón. Finalmente, la princesa caminó hacia la plataforma central de la nave, con su hijo a su lado, proyectando la imagen de unidad, poder y determinación. Los líderes alienígenas, acostumbrados a manipular, engañar y subestimar, quedaron expuestos ante algo que no podían comprender ni controlar. La galaxia entera parecía contener la respiración. El regreso de la princesa había iniciado, y su impacto sería recordado durante generaciones. El heredero miró a cada delegado, y por un instante, pareció que comprendiera la magnitud del momento. La princesa sonrió levemente, consciente de que el primer golpe ya estaba dado, no con violencia, sino con el poder de la sorpresa, la estrategia y la revelación de su fuerza. La galaxia estaba cambiando, y nada volvería a ser igual. El gran salón del Consejo Galáctico estaba sumido en un silencio tan pesado que parecía absorber toda la luz de los cristales flotantes. Los delegados, que años atrás habían ridiculizado a la princesa, ahora se encontraban paralizados, atrapados entre la incredulidad y el miedo. La nave de la princesa permanecía en órbita, proyectando hologramas de su entrada y de los sistemas de defensa neutralizados, una demostración silenciosa pero devastadora de poder. La princesa descendió lentamente por la rampa de la nave, con su hijo a su lado. Cada paso que daba resonaba con autoridad. No llevaba armadura ni armas visibles. Su presencia era suficiente para hacer temblar a los más arrogantes líderes del consejo. Sus ojos brillaban con la determinación de alguien que había superado años de humillación, soledad y pruebas imposibles. Cada movimiento estaba calculado para mostrar que no solo regresaba, sino que lo hacía en control absoluto de la situación. El hijo de la princesa, aún pequeño pero imponente, caminaba junto a ella con una seguridad que desconcertaba a todos. Los sensores del consejo captaban una energía sutil emanando de él, algo que no podían medir ni comprender del todo. Algunos líderes comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose si el niño poseía capacidades especiales, tal vez un legado de la alianza secreta que su madre había formado en aquel planeta remoto. Cada gesto del heredero reforzaba la autoridad de la princesa y aumentaba el temor entre los delegados. La venganza no era solo simbólica, sino estratégica y real. Finalmente, la princesa se detuvo frente a la plataforma central, donde los líderes estaban sentados en sus tronos elevados. Con voz clara, calmada y controlada, habló por primera vez. Hace años, algunos de ustedes pensaron que podían humillarme, enviarme al olvido y dar por terminado mi linaje. Hoy he regresado, no solo para demostrar que estaba equivocada, sino para mostrarles que subestimarnos siempre trae consecuencias. El silencio se intensificó. Algunos delegados intercambiaron miradas nerviosas. Otros intentaron mantener la compostura, aunque sus manos temblaban ligeramente sobre los controles de sus asientos.
Nadie esperaba un retorno tan calculado, ni una confrontación tan directa. La princesa no necesitaba gritar ni amenazar. Su sola presencia hablaba por sí misma, proyectando poder, inteligencia y autoridad. Un delegado anciano, que había sido uno de los más burlones en el pasado, se levantó con un gesto tembloroso y dijo: Esto no puede ser real. ¿Cómo es posible que traigas un heredero? Nosotros creíamos que... La princesa alzó la mano, interrumpiendo sus palabras, y la proyección holográfica de su nave activó una serie de señales que neutralizaron las defensas y comunicaciones del Consejo por completo. La demostración era clara. Cada intento de actuar en contra de ella había sido previsto y neutralizado. La sorpresa y el miedo se apoderaron de la sala, y el anciano quedó mudo, comprendiendo que habían sido completamente superados. El heredero, aún pequeño, se adelantó un paso y miró directamente a los delegados. Algunos juraron sentir un peso invisible, como si la mirada del niño evaluara su valor y sus intenciones. Era un efecto psicológico inesperado. Nadie podía anticipar que la presencia de un niño pudiera imponer respeto y miedo simultáneamente. La princesa sonrió levemente. Sabía que su estrategia estaba funcionando perfectamente. Este niño, continuó la princesa, es mi legado, y representa la unión de conocimiento, fuerza y alianzas que ustedes ignoraron. Él no es un simple descendiente. Es el futuro que yo he preparado, el futuro que ustedes intentaron destruir con sus burlas. Al escuchar esto, algunos delegados intentaron hablar, pero las palabras se les atascaban en la garganta. Ningún argumento, ningún insulto ni amenaza podía contrarrestar lo que estaban viendo. Un plan de años, perfectamente ejecutado, respaldado por un heredero cuyo poder e inteligencia eran desconocidos incluso para ellos. La princesa caminó entre los tronos, observando a cada líder con calma y seguridad. Cada gesto, cada mirada, estaba diseñado para desmontar su autoridad, exponer su arrogancia y demostrar que habían subestimado su fuerza. La humillación que ella había sufrido se estaba transformando ahora en una lección histórica para todos los presentes. Entonces, la princesa reveló una parte de su preparación. Flotas secretas habían sido desplegadas en órbita y sistemas lejanos, listas para intervenir si alguien intentaba reaccionar con violencia. Las transmisiones mostraron hologramas de naves ocultas, armas estratégicas y alianzas inesperadas. El Consejo comprendió, por primera vez, que la princesa había jugado varias partidas de ajedrez en paralelo, mientras ellos seguían riéndose de su destino. El heredero dio un paso adelante nuevamente, levantando la mano en señal de calma. La princesa lo observó con orgullo. No era solo un gesto simbólico, era la demostración de que su legado estaba vivo, activo y preparado para actuar en el momento exacto. La tensión era máxima, y la sala se llenó de un suspense casi tangible. Nadie sabía qué haría primero la princesa ni cuándo sus aliados revelarían su fuerza. Al final de la confrontación, la princesa se detuvo frente a todos los líderes y pronunció una frase que resonaría en toda la galaxia. He regresado. He traído un heredero. Y el tiempo de la burla ha terminado. El consejo permaneció en silencio, con incredulidad y miedo reflejados en cada rostro. La princesa había demostrado que su regreso no era solo un acto de venganza, sino una redefinición del poder y de la autoridad en toda la galaxia. El primer golpe había sido dado, y la confrontación inicial había dejado claro quién tenía ahora la ventaja. El suspense no terminaba ahí. Todos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. La princesa, su heredero y sus aliados estaban preparados, y cualquier movimiento en falso por parte del Consejo podría desencadenar consecuencias irreversibles. La galaxia entera contenía la respiración. El retorno de la princesa no solo alteraba el presente, sino que podía cambiar para siempre el futuro de cada sistema estelar. El gran salón del Consejo Galáctico parecía haberse transformado en un escenario de historia viva. La nave de la princesa permanecía en órbita, proyectando hologramas de su flota secreta y de las rutas estratégicas que había planificado con precisión.
Cada líder del consejo estaba consciente, por primera vez, de que no estaban frente a una víctima, sino frente a alguien que había tomado el control absoluto de la situación. El silencio fue roto por un leve zumbido, apenas audible, que se extendió por toda la sala. Los sistemas de defensa del consejo, que durante siglos habían sido considerados infalibles, comenzaron a parpadear, a emitir alertas y luego a apagarse. Los delegados comprendieron demasiado tarde que estaban totalmente vulnerables. La princesa había previsto cada escenario, cada intento de reacción, y había dejado a sus antiguos opresores completamente desarmados frente a su poder. Entonces, la princesa levantó la voz, clara, autoritaria y serena. Es tiempo de que vean la verdad. No vine sola, no vine sin fuerza, y no vine sin aliados. En ese instante, los sensores del salón comenzaron a registrar movimientos en el espacio que antes eran invisibles. Flotas enteras, previamente ocultas en órbitas lejanas y en sistemas estratégicos, comenzaron a aparecer proyectadas en hologramas, revelando una fuerza que superaba incluso a la suma de todas las flotas del Consejo. Cada nave estaba equipada con tecnología desconocida, armas capaces de neutralizar defensas avanzadas, y estrategias de ataque que habían sido perfeccionadas durante años de preparación secreta. Los delegados intercambiaron miradas, algunos buscando palabras, otros intentando planear una reacción desesperada. Pero la princesa ya había anticipado todo. Cada flota secreta estaba sincronizada, lista para actuar al primer movimiento hostil. No necesitaba violencia inmediata para controlar la situación, porque la demostración de poder y la sorpresa ya habían creado una ventaja psicológica irreversible. El heredero dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con intensidad, y la energía que emanaba parecía llenar la sala. No era un simple niño, su presencia imponía respeto y temor. Cada delegado podía sentir, casi físicamente, que estaba frente a una fuerza que podría cambiar la galaxia entera. Incluso los líderes más arrogantes comprendieron que subestimarlo sería un error fatal. La princesa continuó. Ustedes me enviaron al exilio, intentaron destruir mi legado, y se rieron de mi destino. Hoy, les muestro que la fuerza no siempre se mide en armadas ni en armas. Se mide en determinación, inteligencia y preparación. Y yo he venido a reclamar lo que por derecho corresponde a mi linaje. En ese momento, los hologramas proyectaron escenas de los sistemas remotos donde la princesa había entrenado a sus aliados y flotas. Se mostraron estrategias, maniobras complejas y simulaciones que demostraban su capacidad para dominar cualquier enfrentamiento. Cada líder del consejo se dio cuenta de que no estaban solo frente a una amenaza, sino frente a un plan maestro cuidadosamente ejecutado. Algunos delegados intentaron intervenir, enviando señales a las defensas para abrir fuego. Pero de inmediato, las comunicaciones fueron bloqueadas. Los sistemas de alerta fueron neutralizados. Cada intento de resistencia fue anticipado y controlado, dejando claro que la princesa había pensado en cada posibilidad, dejando al consejo sin opciones. La tensión alcanzó un nivel casi insoportable cuando la princesa reveló lo más importante: las alianzas que había forjado en secreto. Especies menores, olvidadas por el consejo, comenzaron a aparecer en proyecciones holográficas, mostrando su compromiso absoluto con la princesa. Estas fuerzas habían sido subestimadas durante años, pero ahora estaban completamente integradas en el plan, listas para actuar de manera decisiva si se requería. El hijo de la princesa, ahora firme y confiado, se acercó a su madre y levantó la mano. Fue un gesto simple, pero cargado de significado: unidad, fuerza y control absoluto. La princesa sonrió, orgullosa de que su legado estaba consolidado y preparado para cualquier desafío. La sala del consejo tembló de tensión. El suspense era total. Cada delegado sabía que cualquier error podría desencadenar consecuencias catastróficas. Finalmente, la princesa dio un paso adelante, mirando directamente a los líderes más arrogantes que se habían burlado de ella en el pasado. Su voz se volvió más firme,
cada palabra resonando con autoridad. Hoy termina su desprecio. Hoy empieza una nueva era. Aquellos que ignoraron mi poder, aquellos que pensaron que podían jugar con mi destino, deberán aprender que la verdadera fuerza nunca se subestima. El impacto fue inmediato. Algunos líderes comenzaron a sudar, otros palidecieron, y unos pocos quedaron completamente inmóviles, incapaces de reaccionar ante la demostración de control y estrategia. La princesa no había necesitado luchar ni disparar un solo proyectil. El suspense, la sorpresa y la autoridad habían cambiado por completo el equilibrio de poder. Mientras los delegados se adaptaban a la magnitud del momento, la princesa y su hijo permanecieron juntos, un símbolo de fuerza, inteligencia y legado. Sabían que el verdadero desafío aún no había terminado, pero habían ganado la primera batalla de manera absoluta. Habían demostrado que el desprecio y la burla del pasado no solo eran irrelevantes, sino peligrosos. El gran salón quedó envuelto en un silencio cargado de tensión. Cada delegado entendió que la galaxia había cambiado. Cada estrategia, cada alianza y cada decisión futura estaría condicionada por la aparición de la princesa y su heredero, y por el poder silencioso que habían desplegado con precisión impecable. El suspense no terminó allí. El Consejo sabía que el enfrentamiento final, el que definiría definitivamente quién gobernaría y quién sería subestimado, estaba por comenzar. La princesa había mostrado su fuerza, pero todavía había un camino que recorrer, decisiones que tomar y movimientos que ejecutar. La galaxia contenía la respiración, esperando el desenlace de aquella historia épica que nadie habría imaginado. El gran salón del Consejo Galáctico todavía temblaba bajo la presencia de la princesa y su heredero. La tensión era palpable. Los delegados que alguna vez se habían reído de su exilio ahora comprendían, con un miedo creciente, que habían sido completamente superados. No se trataba solo de una confrontación política, era una redefinición del poder galáctico. La princesa dio un paso adelante, con su hijo a su lado, y todos los ojos se volvieron hacia ellos. Cada líder sabía que aquel momento decidiría el futuro de la galaxia. La princesa no necesitaba armas para demostrar su autoridad. Su inteligencia, estrategia y la presencia imponente de su heredero eran suficientes para imponer respeto y temor absoluto. Durante años, fui enviada al olvido, humillada y subestimada. Hoy, regreso no para destruirlos, sino para mostrarles que la fuerza no siempre se mide por flotas ni por tecnología, sino por determinación, preparación y visión. Un delegado anciano, que había sido uno de los principales instigadores de su exilio, intentó responder, pero su voz se quebró. Las palabras se perdieron en el aire, incapaces de contrarrestar la fuerza silenciosa que emanaba de la princesa y de su hijo. Cada gesto del heredero reflejaba la calma y el control absoluto que solo alguien entrenado desde la cuna podía poseer. La combinación de madre e hijo proyectaba un poder que ningún delegado había imaginado. De repente, los hologramas en el salón comenzaron a mostrar la magnitud de la preparación de la princesa. Flotas ocultas en órbitas estratégicas, alianzas secretas con especies olvidadas, sistemas de defensa neutralizados, y caminos de comunicación controlados con precisión milimétrica. Cada imagen era un recordatorio de que el Consejo había sido completamente superado sin que ellos pudieran reaccionar a tiempo. El heredero dio un paso adelante, levantando la mano en señal de unidad y autoridad. Fue un gesto simple, pero suficiente para que la sala entera se quedara muda. La princesa lo miró con orgullo. Aquel niño no solo era su legado, sino el símbolo de su victoria y de un futuro que cambiaría la galaxia para siempre. Su poder combinado era imparable. Hoy, continuó la princesa, no estoy aquí para derramamiento de sangre. Estoy aquí para cambiar la historia. Aquellos que subestimaron mi fuerza, que jugaron con mi destino, han aprendido una lección que no olvidarán jamás. La galaxia está cambiando. Los delegados permanecieron en silencio, conscientes de que cualquier intento de desafiarla sería inútil. Los sistemas de defensa estaban neutralizados,
Sus flotas eran insuficientes para responder y las alianzas secretas de la princesa aseguraban que cualquier resistencia fuera bloqueada antes de empezar. La sorpresa, la estrategia y la preparación habían garantizado su victoria. Uno por uno, los líderes comenzaron a inclinarse ligeramente, no por respeto, sino por supervivencia. Sabían que la humillación que alguna vez infligieron se había transformado en una derrota silenciosa, devastadora y completa. La princesa no necesitó gritar, disparar ni atacar. Su presencia y la de su hijo habían hablado más fuerte que cualquier arma. Con un gesto, la princesa activó las proyecciones finales. Rutas de comercio, rutas de defensa y puntos estratégicos de control que ahora quedaban bajo su influencia y la de sus aliados. Era un mensaje claro: la galaxia estaba cambiando de manos, y aquellos que habían intentado subestimarla debían adaptarse o desaparecer. El heredero, aún pequeño, se inclinó levemente ante los delegados. Fue un gesto lleno de significado. El futuro estaba asegurado, y la princesa había cumplido con su legado. La sala permaneció en silencio absoluto, la tensión se disipó lentamente, pero la impresión de poder y autoridad se mantuvo en cada rincón. La princesa respiró hondo, dejando que la calma reemplazara la tensión acumulada. Había logrado lo imposible: regresar del exilio, superar las humillaciones, concebir un heredero y demostrar que la fuerza de la voluntad y la preparación pueden superar cualquier obstáculo. La galaxia ahora reconocía, sin necesidad de palabras, que subestimarla había sido un error histórico. Finalmente, la princesa y su heredero se retiraron lentamente del salón. Cada líder comprendió que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. La princesa no solo había regresado, había reclamado su lugar, su legado y el respeto que siempre le habían negado. Mientras la nave se alejaba hacia el hiperespacio, proyectando la imagen de la flota y las alianzas recién reveladas, los delegados del Consejo Galáctico sabían que el futuro ya no les pertenecía. La princesa había demostrado que incluso la broma más cruel podía transformarse en victoria absoluta cuando la inteligencia, la estrategia y la determinación se combinaban con un legado vivo. El suspense finalmente se resolvía, pero la historia continuaría. El heredero crecería, la galaxia evolucionaría, y aquellos que alguna vez despreciaron a la princesa aprenderían que la verdadera fuerza nunca se subestima. El planeta, silencioso y ancestral, parecía susurrar desde la distancia. La princesa había regresado, la venganza se había consumado, y un nuevo capítulo épico de la galaxia apenas comenzaba.